Yo cantaré de la bondad de Dios. El punto es aquí con lo que estamos pasando. Y pasando porque está pasando. Así que no simplemente es pasar de que está, es que está pasando de verdad. Estamos llegando a la salida de esta situación. Y durante esta situación es cuando Dios quiere que tú le cantes de su bondad. Acuérdate, yo siempre digo, es fácil decir cuando tú estás sano que Dios sana. Es fuerte cuando tú tienes que decir que Dios sana cuando estás enfermo. Pero es que Dios sana y tú necesitas que te sane cuando estás enfermo, no cuando estás sano. Pero es el domingo prediqué de la visión en medio del desierto y en el desierto es cuando tú tienes que creerle a Dios que te va a abrir un oasis. No cuando estás en el oasis. Entonces, había una canción que decía, alabar a Dios cuando las cosas van bien, qué bueno es. Claro, alabar a Dios cuando las cosas van bien, qué bueno es. Pero dice, pero yo te alabo desde mi quebranto. Y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Claro, es en el desierto, es en el quebrantamiento, es en el dolor. Es en este momento de ataque mundial, el cual tu familia es atacada y tú eres atacado. Atacado en su salud y en tu economía. Es ahora cuando tienes que cantar de las bondades de Dios. Porque no importa el nivel que llegues, Dios va a cubrirte para que lo feo que está sucediendo no empeore. Y además te está preparando para salir de esta época. Y lo que te espera después de esta época depende indiscutiblemente de que tú cantes ahora de sus bondades, descansando ¿en qué? En su palabra. En su palabra. En el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, aquí vemos a Jesucristo que envía a 70 discípulos. Acuérdense que habían 12 apóstoles, pero no eran los únicos. Habían 70 y él manda a los 70 de dos en dos y le da varias instrucciones. Entonces le da varias instrucciones. Aquí en el versículo 7 continúan las instrucciones y dice el Señor a ellos: posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos que en ella haya y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Voy a leer este versículo de nuevo. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Ella es la casa donde están. Sanad a los enfermos que en ella haya y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Interesante. El reino de Dios se ha acercado. Pero ¿cuál es la evidencia que el reino de Dios se ha acercado? La evidencia que el reino de Dios se ha acercado es indiscutiblemente que los enfermos fueron sanos. He dicho que sane a los enfermos y decirle: el reino de Dios se ha acercado. Así que realmente lo que está diciendo, esto es producto de que el reino de Dios se ha acercado. Los enfermos que hemos orado y se han sanado. ¿Y cómo se ha acercado el reino de Dios? ¿Ha bajado Dios a sanarlos y ha acercado el reino? No. El reino de Dios estaba en ellos. El reino de Dios se acercó cuando ellos se acercaron. Y los atributos del reino se proyectaron a través de ellos e impactaron en dominio y poder, haciendo que la enfermedad soltara a aquellos que tenía esclavizado. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando aquí? La importancia extraordinaria de que tú comprendas
que si tú tienes el reino, es porque tienes el rey. Y si tienes el rey, tienes el reino. Ahora bien, si tienes el reino, porque tienes el rey, los atributos del reino están ahí, que son básicamente poder y dominio. Entonces, todo cristiano que ha recibido al rey, que se llama Jesús de Nazaret, tiene el reino. Y si tiene el reino, tiene sus atributos. El punto aquí, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Porque donde tú vayas, acuérdate que tú eres discípulo de Cristo como ellos eran también. Aquí no hay diferencia. Por lo tanto, Dios espera que tú donde vayas digas, el reino de Dios se ha acercado, y la gente va a decir, pero ¿por qué y cómo y cuándo y dónde? De acuerdo a lo que tú hagas y la autoridad y dominio que tú tomes y proyectes y liberes, van a saber que de verdad tú tienes el reino. Y tú sabes lo que va a pasar. Van a tener hambre por tener lo que tú posees. Que eso es lo que se supone que haga. Lo que se supone que haga. El poder y la autoridad que desplegaron los discípulos cuando llegaban era debido al reino de Dios que estaba en ellos. Jesús, antes de ascender al cielo, y esto es interesante, antes de ascender al cielo, dio instrucciones a sus discípulos. Esto es en Hechos. Vamos a Hechos. Hechos 1. Hechos 1. Versículo 4. Jesucristo cuando resucita está 40 días en la tierra. Y en esos 40 días se le apareció a sus discípulos, a sus apóstoles. Comió con ellos al lado del mar de Galilea, etcétera, etcétera. 40 días. En el día 40 Él se asciende al cielo. Y esto toma lugar en Hechos capítulo 1, versículo 4. Y dice así: y estando juntos, les mandó a sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque, ahora va a decirte cuál es la promesa. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que la promesa es que vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo, claro, después que Jesús se retirara de la tierra y ascendiera al cielo. Ahora bien, ¿cuál es el resultado del bautismo este? No está hablando de bautizar en agua, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado? Bueno, en el versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el por qué, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo no sé en qué país tú estás ni en qué ciudad tú estás, pero tú vas a ser testigo donde estás, y después en la ciudad más cercana, y después en el pueblo, y después en el país, y después donde Dios te lleve. Porque el poder que el Espíritu Santo, y esto claramente saben que sucedió 10 días después, en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo viene y los inunda o los bautiza a todos los que estaban ahí, que eran 120. Y esto continúa y lo vemos en el capítulo 2 de Hechos. El punto que yo quiero decirte: cuando tú recibes al rey, recibes el reino. Pero indiscutiblemente, ¿qué pasó aquí? Aquí vino esto, una activación del reino, para que ellos reconocieran lo que tenían y empezaran a caminar en total reconocimiento del poder y el dominio que había en ellos. Reconociendo que tienes el reino, reconoces los atributos. Esto es muy requete importante para nosotros. La grandeza y el amor de Dios tiene que ser compartido con aquellos que nos rodean.
El amor de Dios. Marcos, vamos a Marcos. Marcos 16. Muestra el amor de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Me seréis testigo. Ahora que reconoces que tienes el reino, ahora que tienes poder, ahora que comprendes que atributos del reino es dominio sobre aquellos que te rodean. Poder y dominio, ¿para qué? Para desencadenar al encadenado. Para desencadenar al encadenado. Por eso es que en Marcos 16, versículo 15, viene el mandato. El mandato. La orden. Hablando, Jesús le dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Cristo pagó por tu deuda. Ya tú no debes nada. El Señor, en su sufrimiento, en su dolor, por sus azotes, por la corona de espinas, por los clavos, por su muerte horrible, pagó. Eso es buena noticia, eso es evangelio. Buenas nuevas. No como las noticias que estás oyendo ahora por la televisión, que te vuelven loco. Estas noticias que te traen paz, alegría y amor y dulzura. ¿Y quién lo va a decir? Tú lo vas a decir. Tú que tienes a Cristo en tu corazón, que estás conectado conmigo ahora en todas las partes del mundo. Por eso es tan importante el comprender quién tú eres. Es importante el saber el reino que está en ti. Porque el diablo lo que quiere es opacarte, para que este mandato no tome lugar. Porque si el diablo te tiene atemorizado, te paraliza. Si el diablo te tiene acobardado, te neutraliza, te nulifica. Y el llamado nuestro es alcanzar al encadenado para desencadenarlo, desatar al que está atado. Pero de la única manera que tú vas a hacer tu porción aquí en esta tierra como debe ser, es reconociendo lo que posees. Y reconociendo lo que posees, lo primero que pasa es que no te dejas dominar, porque el dominio lo tienes tú, no lo que Satanás con sus dardos trae contra ti. Entonces te fortaleces en un reconocimiento y dándole gracias a Dios, porque el rey está en ti, y si el rey está, el reino está. Y tú, fortalecido, empiezas a alumbrar tus alrededores. ¡Wow! La visión del llamado de Dios. El llamado es este: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y continúa el versículo 16: el que creyere y fuere bautizado, esto es bautizado en agua, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todo está basado en nuestra prédica. Todo está basado en lo que nosotros damos y compartimos. Lo que sale de nosotros en proyección y fuerza para desencadenar al encadenado. Así que este es el amor del Señor. El amor del Señor. Sin embargo, la grandeza de Él está en sus señales. De nuevo, las señales están siempre conectadas con la conversión. Las señales están conectadas con el cambio, aunque no sea conversión. Las señales impactan y por eso hay cambio. La mayoría de los cambios es recibir a Cristo, arrepentirse. Pero hay cristianos que necesitan ver proyecciones de fuerza para ellos tener cambio, señales para ellos tener cambio, para dejar su depresión, para crecer, para reconocer que el estrés, las ansiedades que tienen por situaciones individuales o colectivas como la que tenemos ahora en el mundo. Porque hay cristianos que necesitan que venga alguien a dejarle ver que el reino todavía existe en nosotros. Hay cristianos que han perdido por la situación que hay, han perdido el conocimiento y la visión del reino en ellos. Por eso es que han perdido la visión de proyectar luz. Porque no se acuerdan de lo que han recibido y el reino en ellos está dormido, no que lo han perdido. Entonces yo quiero que tú despiertes e ilumines, porque iluminando no solo bendices a otro, es la fuerza en ti que no permite
que el diablo te zarandee. ¡Wow! Entonces vienen las señales, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En otras palabras, hay diferentes maneras de que el reino se proyecta a través de ti y de mí. Ay, pero eso de serpiente, olvídate de la serpiente, chico. A Pablo lo mordió una serpiente y no lo mató. Así que te pudiera pasar a ti, claro, si puedes creer a ese nivel. Pero por lo menos puedes creer en qué aquí. Pon manos sobre enfermos y háblale. Lo que tú aquí puedas en tu nivel, que puedes creer, hazlo. Porque el reino en ti es dominio y poder y tiene muchas ramificaciones. Hay cosas aquí que tal vez para ti no puedes alcanzarla todavía. Podrías alcanzarlo si continúas yendo de nivel en nivel, en fe y creyendo. Pero por lo menos reconociendo que tienes el reino en ti, de seguro puedes poner la mano sobre alguien y creer que se sana. Ay, bendito Dios, tú que me escuchas hoy, Dios te está hablando. Tú que me escuchas, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Dios está hablando. El reino de Dios y sus atributos son básicamente dados para ejercer dominio sobre las fuerzas del mal. Y te tiene a ti y a mí aquí. A los dos igual. Ahora en este momento como pastores tenemos la unción de enseñarte, de recordarte, de refrescarte y de empujarte a que creas. Pero tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Porque el Cristo de la gloria vive en ti, claro. El Rey. ¿Está el Rey en ti? El reino también está en ti. Y ese reino está basado en dominio y autoridad para desatar y atar todo aquello que esté amarrado, todo aquello que esté encadenado, librar a un pueblo esclavizado. Librar un pueblo esclavizado. He dicho librar un pueblo esclavizado. En Lucas 19 hay un ejemplo interesante. Y quiero que escuches con calma. Este es aquí, en 19. Y voy a leer esto porque este es de Zaqueo. Ustedes lo han oído, pero vamos a recordar y a refrescar. Y algunos nuevos en el Evangelio tal vez no han leído esto. O lo han leído rápidamente y no han podido recibir mucho. Quiero que escuches esto. 19, vamos a empezar en el versículo 1. Dice, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Los chismosos de siempre, los que siempre están señalando, los religiosos, los que no te perdonan un error y ellos viven en constante error. Porque los errores nuestros Dios los perdona con arrepentimiento. Y los problemas de ellos también Dios los perdona con arrepentimiento. Pero la continuidad de la religiosidad no le permite ser sinceros con ellos y arrepentirse. Porque creen que están bien. Viven en una mentira. Y esto pasaba antes y también pasa ahora. Repito el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, refiriéndose Jesús a él. Acuérdense que Dios era, y esto es importante además que marcar esto, Dios era 100%, Jesús era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y él vino aquí a la tierra realmente a sufrir y a pasar y a pagar por tus pecados como hombre, no como Dios. Como Dios no le hubiera dolido los latigazos, como Dios no le hubiera dolido los clavos. Como Dios no podía haber sido tentado, y la Biblia dice que fue tentado en todo, sin embargo nunca pecó. Tremendo, poderoso. Ahora bien, cuando dice Hijo del Hombre, se está refiriendo a su humanidad. Cuando dice Hijo de Dios, se está refiriendo a su divinidad. Aquí él dice en el versículo 9: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Esto es importante, porque como se dan cuenta, el milagro no es siempre. Aquí hubo un milagro. Aquí hubo un milagro. El milagro no es siempre es orar y ver sanar al enfermo. He dicho que el milagro no es siempre orar por un enfermo y verlo sanar. No todas las sanidades son físicas, familia. El corazón de Zaqueo fue sanado con la presencia y palabras de Jesús. Porque en el reino de Dios, el cual tú posees, hay diferentes maneras de desatar, de sanar y de romper cadenas. Yo quiero que tú sepas que igual que Jesús, tú puedes orar por un enfermo y verlo sanar, o tú simplemente puedes dar una palabra de poder, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. Tú puedes dar una guía, puedes dar una dirección que desate aquel que está amarrado, rompa cadenas de aquel que tal vez está en depresión y se va a dar un tiro. Tú no sabes, tú tienes que entrar reconociendo quién tú eres. Tienes que reconocer el reino que está en ti. Y si el reino está en ti, los atributos del reino están ahí. Y si los atributos del reino están ahí, la misión tuya de desatar y atar, de romper y de edificar están ahí. Zaqueo fue liberado. Jesús no oró por Zaqueo. Jesús no le puso las manos a Zaqueo. Su presencia y las palabras que estableció fueron suficientes. Radió una luz que radiaba, la misma luz que tú tienes, la misma luz que tú tienes, la misma luz que tú tienes. El reino de Dios en ti emana lo necesario para que el milagro tome lugar, sea la necesidad que sea de ese milagro. Ay, bendito Dios de la vida. Entonces tú dirás, pero ese fue Jesús. No, tú estás equivocado. Tenemos que volver a reconocer esto. En Juan, capítulo 14, versículo 12, dice Jesucristo: de cierto, de cierto. 2 veces dice, Jesús no tenía que decir de cierto, de cierto. Todo lo que Jesús decía era ponle el punto y se acabó la fiesta. Cuando él decía de cierto, estaba estableciendo que era una verdad para que tú la creyeras sin ningún tipo de duda. Pero cuando decía de cierto, quiere decir que él sabía que iban a venir vientos de incredulidad, porque era muy fuerte lo que él iba a decir. He dicho, cuando él decía de cierto, y enfatizaba la certeza de lo que iba a decir, es porque él sabía que lo que iba a soltar era una bomba. Era una bomba que iba a explotar y a hacer cambios. Iba a ser difícil de recibirse. De cierto os digo, el que en mí cree, está hablando contigo ahora y conmigo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Eso quiere decir que por eso dice
Marcos 16, y nos da la palabra, la cual es una orden, el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, las buenas nuevas. Y estas señales seguirán. Pero esas señales son las mismas que las obras que Cristo hacía. Entonces, igual que podemos orar por el enfermo, igual que algo milagroso tiene que tomar lugar, igual que podemos calmar la lluvia y la tempestad, igual que simplemente nuestra presencia, reconociendo lo que emana de nosotros y reconociendo que las palabras que vamos a soltar están llenas de unción, sin orar por nadie, podemos cambiarle la vida o sanar el corazón de alguien como Zaqueo fue sanado. No hay límite del rompimiento de cadena que tú posees. El límite lo ponemos nosotros cuando se nos olvida el reino y sus atributos que están en nuestras vidas. Las obras que Cristo ha hecho, las haces tú también. Y es simplemente porque en Cristo estaba su reino. En Cristo estaba su reino. Empezamos, voy a volver a leerla, es porque es tan poderoso. En Lucas 10:9, ¿no? En Lucas 10:9, que fue lo primero que leímos, el texto de nuestra enseñanza, que es cuando Jesucristo manda a sus discípulos, los 70, ¿no? Y le habla de la casa. El versículo 7 dice: posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que es den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos que en ella haya y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hay muchos enfermos, hay mucha gente con hambre, hay muchos problemas, los cuales en este momento, en esta época negativa, está tomando lugar en nuestras vidas. Pero la iglesia, que eres tú y yo estoy mirando aquí, porque vine a hacer este programa aquí ahora, este domingo, estoy aquí en la iglesia, estoy viendo todas las sillas vacías, sin embargo hay casas llenas de gente. Hay más personas mirándome en este momento que las que vienen aquí a la iglesia, los 5,000 o 6,000 que vienen aquí a la iglesia los domingos. Muchos más en diferentes partes del mundo. Lo más tremendo del mundo, hay personas que hablan español hasta en África, que nos escriben, que están viendo el programa y que están viendo el servicio. Lo que te quiero decir es que el reino de Dios está en ti. La evidencia que está en ti es la sanidad, la cual tú proyectas, no solo física, sino de corazón. Los corazones necesitados. Cristianos, los cuales están por su poca, ¿qué puedo decir? Hay un área de acumulación, hay un área de reserva, la cual se desarrolla debido a la cantidad de pan de vida que tú recibas. El alimento te ayuda físicamente a levantar tus fuerzas, pero el pan de vida, que es la palabra de Dios, Cristo mismo en sí, te da poder para mantener vivo y fuerte tu espíritu. Entonces, de acuerdo a eso, es el tú reconocer constantemente el poder del reino que está en ti. Tú tienes que caminar reconociendo quién está en ti, y porque Él está en ti, el reino está en ti. Y estas áreas de atributos, las cuales el reino presenta, son aquellas que Dios ha puesto en este momento para que tú le hables a alguien. Para que tú le hables a alguien y tú muestres con tu testimonio quién eres tú. El punto aquí que el llamado básico nuestro es el mandato de ir y predicar el evangelio. Tengo que llevar y predicar con palabras y con hechos para que la gente venga y se añada al redil del Señor.
Pero eso va a depender de mi iluminación. Eso va a depender de mi proyección. La luz, la cual yo voy a desplegar. Y eso es lo que me van ellos a ver y van a decir en mi momento de desesperación. En mi momento, ellos van a decir, en mi momento de ansiedad, en mi momento de depresión, en mi momento de confusión, no sé lo que va a pasar. A este le pasa lo mismo, sin embargo, mira cómo está. Mira cómo funciona, mira cómo opera, mira cómo habla. Yo quiero tener lo que él tiene. Esa es la base, la luz que yo proyecte con mi testimonio, mis palabras, mi manera de actuar, es en realidad lo que va a empezar a desencadenar a la persona. Sin embargo, si yo empiezo a actuar igual o peor que él, pena debería darme, porque se me ha olvidado que el rey vive en mí y se me ha olvidado que si el rey vive en ti, el reino también está en ti. Tenemos que juntar fuerzas y empezar a reconocer que tenemos un llamado en medio de esta tormenta. Tormenta que va a pasar. Pero de acuerdo a cómo tú operes en la tormenta, es como tú vas a entrar en lo próximo que Dios tiene para tu vida. Bendito Padre, te doy gracias por todos aquellos que escuchan en este momento. Todos aquellos que me ven en este momento. Espero que mis palabras, Señor, hayan tenido un impacto. Un impacto con todos ellos. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, reconozcan que el Señor tiene algo nuevo para ti. Pero aquellos que tienen a Cristo en su corazón, que reconozcan lo que ya tienen. Que no pueden permitir que cosas que pasen exteriormente destruyan lo interior de ellos. El poder está en el interior, no en el exterior. Es aquello que Dios ha puesto en ti para que lleves tu propósito adelante y el por qué naciste. Hay muchas ramificaciones del propósito, pero la básica es el mandato de Cristo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán. Son las señales las que impactan. Y el simplemente, ¿qué son señales? El simplemente, el tú caminar erguido, el tú caminar enseñando seguridad en Cristo, y las palabras que salen de tu boca y tus acciones son de acuerdo a lo que la palabra dice, te aseguro que el impacto que vas a hacer, que vas a reconocer que lo haces, y van a haber semillas que van a sembrar que después que tú te vayas van a dar frutos. Simplemente por tu manera de operar y de conducirte. Y habrán otros que vas a tener que orar para que el enfermo sane. Van a haber otros milagros en estos tiempos que vienen. Y sí, las obras que Él hizo las vas a hacer. Van a haber tormentas que tú vas a tener que hacer que cesen. Cosas que se van a quedar estupefacto a la gente cuando vea, ¿y este quién es? Oh, ¿quién es este? Este es uno que tiene a Cristo en su corazón. No es Él, es el reino en ellos. Y lo que ese reino produce. Estos son tiempos grandes y poderosos. Gracias, Padre, por todos aquellos que nos ven. Gracias por lo que comprenden. Y gracias, Señor, porque se abren a fortalecerse. Y así como se fortalecen, alumbrarán de la misma manera. Antes de terminar, una vez más quiero darte gracias por tu cooperar con nosotros para seguir en las redes sociales, para seguir en el aire, para seguir llevando palabras de fe y de poder al pueblo, para seguir sacudiendo al pueblo de Dios, para que no se me acobarde ni se me achique en momentos como este, que Dios quiere levantarte y preparar al pueblo para entrar en lo que Dios tiene para nosotros después que esto se termine, que estamos acercándonos al fin. Gracias te damos, Señor, y gracias te damos a ti por tu siembra aquí en nuestro ministerio. Gloria, gloria, gloria a Dios. Todo es posible si puedes creer.